Muy buenas noches, gracias por su sintonía. A Debate les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche nuestros invitados son Luis Regalado y René Velasco, representantes de la Mesa Nacional del Transporte, a quien vamos a saludar. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer de estar aquí acompañándonos para poder compartir este momento de la dura crisis que vivimos a través del transporte, pero que sabemos que hay una visión que tenemos que alcanzar. Muy bien, René Velasco, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Eduardo, un gusto estar acá, gracias por invitarnos. Saludo a toda la teleaudiencia de este muy bonito programa, Debate, y un gusto también estar acá compartiendo con Luis. Un saludo para todos y vamos a estar listos para abordar estos temas que también son de mucha importancia para la población. Así es, y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios, juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, don René, ¿cómo analizan en términos generales estas reformas que entraron en vigencia a partir del día sábado a la conducción peligrosa? Incrementa tanto la multa económica a pagar, pero también pues agrega cárcel para algunos delitos que anteriormente no lo tenía, algunas faltas al reglamento de tránsito. Bueno, nosotros creemos que en cuanto al tema de la reforma del Código Procesal Penal, me parece que es el que se ha reformado, claro, ¿verdad? En donde plantea aumentar los años de cárcel para aquellas personas que violen la ley, que violen estos artículos que ya se han establecido en esta ley. Nosotros consideramos que sí es necesario que se haga un énfasis en las personas que pues no respetan y que ponen en peligro la vida de la población en sí, porque no es solo la vida de ellos, cuando hacen alguna irresponsabilidad, los que ponen en peligro, sino que es la vida de todo aquel que anda en el camino y que definitivamente es necesario poner orden en ese sentido. Lo que sí creo que también es importante decir es que esta ley, esta reforma, también es un tanto discrecional. Es decir, está en las manos del agente policial el hecho de decidir cuándo procesa al fulano, cuando por alguno de los aspectos que ahí la ley menciona, para poderlo procesar. Es decir, hoy puede ser hasta 8 años de cárcel que puede llevar una persona que según la autoridad pues violó, que sobrepasó, que hizo doble carril, que pues violó esta reforma que se ha hecho y que ha entrado en vigencia el día de ahora. Consideramos nosotros que esto va a ser no para el transporte colectivo en sí, porque la verdad que esta ley es pareja, ¿verdad? La ley es pareja y es para todos los salvadoreños. Creemos que todo aquel que no tiene dificultades o que no anda violando la ley no tiene ningún problema. Eso estamos claros. El problema es que de repente pues alguien cometió una falta que está estipulada en esta reforma que se ha hecho y el criterio de la autoridad que en ese momento va a estar ahí, probablemente no sea una falta que amerite el hecho de que lo pongan en ese estatus. Pero, por eso decimos, el criterio de la autoridad que en ese momento lo pudo detectar y lo quiere procesar por eso pues definitivamente va a ser un riesgo para mucha gente que a lo mejor
pues no va a ser como lo más justo, dijéramos. Luis, así que nosotros vemos complicado ese tema. En el caso de la conducción peligrosa específicamente, no solo es manejar arriba del 99 miligramos, que es lo que establece la ley en los controles antidoping, sino, por ejemplo, invadir carril contrario. Son varias las normativas que incluyen la conducción peligrosa, las cuales podrían tener, aparte del incremento de la multa 5714, pues pasar algunos años en la cárcel. Yo creo de que en realidad como automovilistas o como parte de personas que andamos un vehículo, recordemos que el vehículo hasta cierto momento mal utilizado puede ser un arma. Entonces necesitamos como país tener ya prácticamente establecido reglas para poder orientarnos pues como parte de responsables dentro de un vehículo. Hasta ahora ha sido bastante flexible el que una persona tomada ocasione un accidente y hasta por un poco de influencia pues la pena dependiendo es mínima, y en este momento sí se necesitaba que aplicaran a esas personas que les gusta ingerir bebidas un tipo de sanción que regule. Igual nosotros lo que hacemos en el transporte, estamos tratando de tener pendiente a todo el chofer para que a la hora de salir, pues vayan sobrios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ciertos métodos de control, aparte de que se invierte en el alcotest para poder garantizarnos nosotros y poderle garantizar a la población que servimos de que un chofer va consciente de sus actos. No así de algunos que se han pasado el límite, han pasado la raya y tal vez fuera de donde está el control de nosotros, pues ellos ingieren, pero son casos bien esporádicos, mínimos, que hemos tratado de ir controlando poco a poco. Ahora, esta situación a la larga, cuando se impone una multa a un conductor del transporte, yo lo que he escuchado es que dicen, se va, no la quiere pagar, cambia de ruta, pero al final, pues el problema lo tiene el conductor. Algunos manejan con 30, 40 multas o hasta sin licencia. Pero en el caso que vaya a la cárcel, hasta sin conductores del transporte de repente se pueden encontrar si es que no están cumpliendo una disposición como tal. En realidad, ahorita nos vemos en una situación de que en el transporte el conductor tiene que andar completamente sobrio. Una persona 100% responsable de sus actos. Yo les pongo un ejemplo. Y les digo yo de que si ellos conducen a una velocidad de 10 kilómetros, 20 kilómetros, tienen opción de poder ver el usuario hasta distraerse un poco. Pero si ya vamos a 50, 60 kilómetros, la reacción tiene que ser más espontánea, más rápida, más pendiente del frente de la unidad. Nada menos ahora veíamos unas imágenes que estaban pasando de que una unidad del transporte haciendo el alto, el motorista cobrando, al momento que el semáforo cambió, una persona pasa enfrente justo de la unidad y la unidad le pasa encima prácticamente. O sea, son cuestiones que a veces el motorista no tiene el ángulo de vista necesario, pero son cuestiones completamente diferentes a que una persona que no vaya en sus 5 sentidos cometa una infracción, cometa un accidente en el cual no solo se daña a él, sino que daña a toda la cantidad de personas que abordan la unidad. Sabemos que tenemos una responsabilidad mucho mayor que un médico, porque al médico hasta le firman un papel para que quede exonerado si en caso el paciente sufriera, que se muere, pues. Pero en el caso de nosotros que transportamos 60, 70 pasajeros, sabemos de que la responsabilidad es grandísima y tenemos que tener mucho control en las unidades, y en los motoristas que van conduciendo esas unidades. Don René, algunos decían, en vez de los años de cárcel, mejor penas más altas, decían algunos. $500 la multa para que lo piensen 2, 3, 4, 5 veces antes
Antes de tomar o cometer una, ya decíamos, no solo es el ingerir bebidas embriagantes, sino cometer un tipo de infracción, pero en la cárcel esta persona pasa 3, 4 años, va a perder hasta su trabajo. Algunos lo consideran como excesivo, o será una medida que realmente va a ayudar a bajar las estadísticas de accidentes de tránsito. Mire, lo que ocurre es que, bueno, la verdad es que el artículo que se ha reformado, el 147E, que es el que menciona, y lo voy a leer textualmente, el que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial poniendo en peligro la vida o la integridad física de la persona será sancionado con pena de prisión de 4 a 6 años. Y acá pues menciona que cuando a consecuencia, bueno, y acá dice cuál es la conducción peligrosa, ¿verdad? El disputar la vía entre vehículos o realizar competencias de velocidad en la vía pública sin previo permiso de la autoridad competente, también constituye peligrosa el manejar vehículos de motor en estado de ebriedad. Y también dice acá, cuando a consecuencia de la conducción peligrosa de vehículo de motor se causare homicidio culposo, lesiones culposas por la pena de tales delitos se incrementará hasta en una tercera parte del máximo señalado. La pena será de 5 a 8 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor, de transporte público de pasajeros o de carga. Claro, y un agravante para el transporte colectivo. Sí, entonces puede llegar hasta 8 pasajeros, hasta 8 años, perdón. Lo que usted menciona, Eduardo, la verdad es que en este país nunca se ha querido abordar ese tema. Definitivamente que las faltas que a través del manejo de vehículos automotores se comete, debería de considerarse también esa parte que usted acaba de mencionar. Definitivamente las cárceles están llenas. Hemos visto en los últimos años que el aumento de vehículos en el país ha sido de un alto porcentaje, de tal manera que hace 8, 10 años más o menos, habían 500,000 vehículos más o menos en este país. Sí, ahora tenemos 1.300.000 y algo de miles, lo que quiere decir que el aumento de accidentes o de muertes por accidentes de tránsito, siniestralidad le llaman ahora, de tránsito, son mucho más que antes. Entonces lo que quiere decir que ahora pues las cárceles también van a estar asignadas no solo por los delitos comunes, otro tipo de delitos de delincuencia organizada, esto y lo otro, sino que también de personas que han cometido faltas y han tenido que enfrentar estos procesos, de tal manera que creo que sería bueno que las autoridades pertinentes, es decir, los señores diputados o el señor presidente de la República, consideraran de que esto también se puede ir tomando como lo que usted mencionaba, el hecho de que pueda pagarse con, parece que es trabajo social, ¿verdad? Sí. No solo, tal vez no solo multas, sino también trabajo social, que al final de cuentas es algo que se necesita, es decir, las alcaldías pueden perfectamente tener un control de las personas que pueden ir a pagar una pena de trabajo social a una comunidad, es decir, a una iglesia también se puede ir a trabajar y así a varios lugares se puede ir a trabajar, pero tiene que ser todo, pues tiene que ser parejo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y vamos a continuar abordando este tema. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Luis, otra de las reformas que establece, que entraron en vigencia ya el fin de semana, habla sobre la edad de importación de los autobuses. Dice que pasaría de 20 años a 15 años en El Salvador el periodo para que puedan ser utilizados o circular sin ningún tipo de inconveniente, es decir, baja 5 a lo que realmente está establecido o actualmente es lo que tenemos. ¿Esto trae un impacto a ustedes? En realidad, el transporte, según como lo hemos venido manejando, tiene una unidad 20 años de vida útil. Correcto. Para el servicio. Según la normativa anterior, teníamos hasta el vencimiento de estas para poder sustituirlas. Ahorita hay una serie de cambios en los cuales nos ponen como un poquito más arriba
el nivel del agua para que nos ahoguemos. Yo digo de que sí, la importación podría ser, ¿verdad? Pero el costo de las unidades incrementa. Porque estaba viendo yo de que al cotizar unidades en Estados Unidos, acorde a los años que aquí están pidiendo, el incremento ya no es una unidad que nos va a costar 18 o 20 mil dólares, sino que hoy va a costar 35 hasta 40 mil dólares. Por 5 años de diferencia. Por 5 años de diferencia. Es un impacto grande que está sufriendo el sector transporte. Ahora, ¿quién está asumiendo este impacto económico? Directamente lo está sufriendo el transportista. ¿Por qué? Primero, tenemos 19 años de que la tarifa no ha sido tocada. Nosotros tenemos una tarifa estática. Sube el salario mínimo, sube la energía, sube el agua, sube la canasta básica, la tarifa no sube. ¿Por qué? Por una mal llamada compensación para que estabilización de las tarifas. Está bien. Yo no digo, sí, el pueblo necesita también tener un transporte. Hablan de que el transporte no sirve, hablan de que las unidades en malas condiciones, pero veamos la situación en la que estamos. Yo no digo de que no hay responsabilidad de parte de uno como empresario en que las unidades estén en óptimas condiciones, pero si una unidad del año, porque en estos últimos 5 años se han hecho inversiones, y una unidad del año, me alargo que en una semana y ya andan rayadas, ya andan manchadas, ya andan rotos los asientos, por la misma cultura que tenemos nosotros. Entonces, al ocasionar este impacto de bajarle 5 años a las unidades, están incrementando y le están subiendo y le están apretando más la soga al cuello a los empresarios del transporte. Nosotros sabemos que tenemos un viceministro, un director que son técnicos, preparados, conocedores de la materia. Hemos hablado con ellos en diferentes ocasiones, nos hemos puesto en la disposición para poder hacer cualquier tipo de estudio de impacto económico en base a lo que tenemos ahorita. Hasta ahorita no hemos tenido un eco, pero ellos lo saben. Y ellos saben de que la situación del transporte ahorita es caótica. Estamos en sala, ya en la UCI prácticamente. O sea, nosotros estamos al borde prácticamente de un paro técnico. No estoy diciendo que vamos a parar tampoco, porque para que no se malentienda. Porque aquí una palabra y la hacen ya realidad. No, estoy diciendo que estamos llegando a un punto donde muchas rutas han dejado de circular por la misma situación económica en la que estamos, que ya no se tolera, ya no se aguanta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A nosotros la compensación nos refleja 2 centavos de dólar por pasajero movilizado, hasta 400 pasajeros al día. Pero nosotros consumimos alrededor de 20 galones como mínimo de combustible diario. Al valor que vamos a tener ahorita, entonces esos $400 en un autobús y esos $200 en un microbús, ¿cuánto tiempo nos duran? No nos duran pero ni 5 días de trabajo, en las condiciones que estamos ahorita. Y el resto se soporta en base a la producción de la ruta. La ruta ahorita, con la competencia ilegal, con la competencia desleal, con todo ese montón de vehículos particulares, con ese montón de vehículos chiquititos QT que desmedidamente se han vendido. ¿Y están autorizados esos para circular? No están. En su mayoría no están autorizados. No voy a decir que no están autorizados todos. En su mayoría no están autorizados. Son competencia ilegal, desleal que está ahorita en funcionamiento. Hasta podemos ver unos buses celestes con blanco que andan circulando sin placas, jalando personal de unos ministerios que no solo jalan el personal de los ministerios, sino que también abordan usuarios que pueden estar esperando una unidad de transporte. Entonces, toda esa competencia a nosotros nos tiene en una crisis bastante caótica. Otra, tenemos que se ha revolucionado el tema de servicios vía telefónica. Hasta las farmacias ahora tienen servicio personalizado que se lo llegan a dejar a su casa. Entonces, toda esa falta de movilidad de usuarios a nosotros nos ha bajado en los ingresos. Hay una venta de motocicletas
como la que nunca ha habido en estos últimos años. Podemos ver el incremento de motocicletas, podemos ver el incremento de vehículos y podemos ver el día a día la circulación de vehículos en las horas de pico, en las horas que está la salida de los empleados, está aquel movimiento. Viajes que anteriormente se podían realizar en 1 hora, ahorita se están tomando de 2 horas y media hasta 4 horas en un viaje para poderlo realizar una unidad del transporte. Nosotros estábamos viendo las estadísticas de 1.500.000, podríamos decir, vehículos, porque ahí hay vehículos que no se han contabilizado y esa cantidad de motos que tenemos. Pero de 1.500.000 nosotros significamos el 0.78% como transporte público. 0.78%. Claro, el autobús y el microbús se ve porque están en constante circulación, pero en realidad nosotros somos el 0.78%. Sí hay accidentes y sí hay fallos en algunas ocasiones, pero es debido a tan alto número de vehículos que están circulando. No tenemos una educación para poder utilizar el servicio de transporte público. Y ese tema, don René, ¿lo han abordado con las autoridades? Este tema de la tarifa o de buscar algún tipo de alternativa, sobre todo esto si se va a la adquisición de una flota pues más nueva para beneficio de los usuarios también. Bueno, Eduardo, ya lo que Luis planteaba, nosotros también hemos, en vista de que ha habido una propuesta del Ejecutivo para que se pueda reformar la Ley General de Transporte Terrestre hacia la Asamblea Legislativa, y la Honorable Asamblea Legislativa está, entendemos, discutiendo el tema desde hace un par de meses, a la cual también nosotros hemos solicitado poder ser escuchados en la Comisión de Obras Públicas de la Honorable Asamblea Legislativa, pero pues aún no hemos tenido respuesta. Nosotros pues hemos hablado con el Ejecutivo, con los señores viceministros de Transporte, el señor Director General de Transporte Terrestre. Hemos planteado nosotros algunos aspectos en el área legal de reformas. Se lo hemos planteado a ellos porque todavía no hemos sido recibidos en la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, pero también le hemos planteado parte de una propuesta técnica operativa también, que aborda el tema, la problemática real del transporte colectivo en el país. Porque la reforma a la ley que se ha planteado, pues no aborda realmente la solución al problema de transporte colectivo que vive El Salvador, porque no es solo el área metropolitana, sino que a nivel nacional. Entonces nosotros le hemos planteado, en algo sencillo, pero por fin planteado, cómo consideramos nosotros que debe abordarse la solución para el transporte colectivo en el país. ¿Y cuál que la sería gente lo demande. esa propuesta? Bueno, un aspecto importante que para nosotros es de tomarlo en cuenta es que las rutas deben operar ya como una empresa por cada ruta. Por cada ruta. Es decir, Okay. Hoy por hoy, y se ha mencionado un montón, bueno, las autoridades mismas, no solo del gobierno actual, sino que de todos los gobiernos que han pasado en los últimos 30 años, han mencionado que el transporte colectivo, el bus y el microbús andan peleándose por un pasajero. Y hasta cierto punto es cierto. Ajá, pero ¿y las autoridades qué han hecho en eso? Nunca han querido abordar de verdad el tema. Entonces nosotros estamos planteando ahí, en esa parte de la propuesta, el hecho de que abordemos ese tema, para que podamos irle encontrando solución, pero no solo eso. Fíjense que cuando nosotros iniciamos a trabajar, o reiniciamos a trabajar en agosto del año pasado, después de que estuvimos parqueada buena parte de la flota, porque no fue toda la flota que estuvo parqueada en lo más feo de la pandemia, nosotros comenzamos a trabajar nuevamente, reiniciamos las labores cuando el diésel estaba más o menos a $1.90 el galón. Y ahora está a 1,
bueno, casi a 3.50 va a estar, porque tenemos entendido que mañana o ahora se anuncia. Sí, de hecho lo tenemos, si producción nos ayuda, ahí está en pantalla. A partir de mañana, pues ahí está entre 17, el diésel específicamente sube entre 17 centavos 18. y 18 centavos. Esos 18 centavos. A partir de mañana. 18. Y ha estado bajando algunas pocas veces que ha bajado. En los últimos 15 años que ha bajado, 2 centavos, 1 centavo. Ajá, pero mire, 18 centavos sube el día de mañana. ¿Usted cómo la ve? Cuando nosotros comenzamos con 1.90 de dólar, reiniciamos las labores en agosto del año pasado. Y ahora, hoy en día, vale 3.50, va a valer mañana. ¿Qué le quiere decir eso? Que vale 1.35 de dólar más el galón en términos de un año. Si usted suma de que cada unidad, o más bien dicho, las unidades gastan aproximadamente 6.500.000 galones al mes, súmele cuántos millones estamos pagando más nosotros en términos de un año. ¿Cuántos millones estamos pagando en un mes? Como transporte colectivo nada más. Estamos pagando casi doblado lo que el Estado nos da de compensación, que por cierto no nos da el Estado. Nosotros también contribuimos con una buena parte como transporte colectivo. Es decir, como que nos está ahorrando algo el Estado ahí y nos regresa a final de mes. Entonces nosotros estamos en una crisis que el gobierno, y es un llamado al gobierno, al Ejecutivo, también a la Honorable Asamblea Legislativa, para que le pongamos atención a esto. Nosotros como empresarios realmente, y empresarias también, que hay un buen número de mujeres, que por cierto les hago un llamado, mujeres empresarias del transporte colectivo, es tiempo ya que ustedes también vayamos organizándonos. Les hago un llamado para que se pongan atentas, las vamos a convocar para que ustedes también expresen algo. Porque usualmente solo los hombres muchas veces hemos salido hablando algo o quejándonos del transporte colectivo y cómo estamos en esta situación crítica, pero es momento que también ustedes lo hagan. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del tema del COVID-19, las unidades y las multas que han estado poniendo también las autoridades al respecto. Así que ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, se ha dado una situación últimamente, se han incrementado los controles para obviamente tratar de contener la pandemia y evitar las aglomeraciones y los contagios, pues las autoridades periódicamente, casi todos los días están haciendo controles vehiculares, detienen transporte colectivo y están imponiendo multas porque asegura que la gente va aglomerada y eso está generando o provocando contagios de COVID-19 en la población, y siguen aplicando multa, hacen el llamado y dicen, mire, le pedimos a los transportistas que hagan más viajes, que no permitan la saturación de las unidades y que estén más rigurosos con las medidas de bioseguridad. ¿Cómo ven ustedes esta situación? En realidad, nosotros como empresarios de transporte hemos facilitado a todas las unidades su equipamiento de alcohol gel y que el chofer porte su mascarilla. ¿Qué le pedimos nosotros al chofer? Mira, suplicale por favor al usuario que no aborde la unidad sin mascarilla. Y aquí lo hacemos público, pues, a todo el usuario del transporte público. Por favor, el chofer no se va a poner a discutir. Vivimos en un momento delicado y esta pandemia no es un juego. Entonces, suplicarles, pues, de que todas las personas que aborden una unidad porten su mascarilla. Y las unidades andan su alcohol gel para resguardar la vida de ustedes y la vida del mismo chofer, su familia, la vida de nosotros que estamos pendientes de esas unidades día con día también. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos al chofer. Es un costo que nosotros estamos asumiendo como empresarios del transporte por cada unidad que debe de andar equipada con los mecanismos de bioseguridad que el Ministerio de Salud estableció y que desde el momento que se establecieron, pues hemos estado cumpliendo, ¿verdad? Que si hay alguna
o hay alguno que se nos pasa, no somos perfectos, pero tratamos de cumplir en lo que en nuestras manos está, porque sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Sabemos también de que la inversión no es buena la que tenemos ahorita. Así como lo dice un amigo ahí, que por qué no emigramos a otro tipo de negocio, Javier Sente. Pero en realidad nosotros queremos ser responsables con los compromisos que tenemos. Y si no ahorita, el transporte, todo en general, creería yo que está en venta. ¿Quién lo quiere comprar? Esa es la mágica pregunta ahorita. Pero si usted nos dice que le interesa una ruta, con gusto se lo vendemos, ¿verdad? Hablamos con los compañeros y nos ponemos de acuerdo. René, pero legalmente pueden a un pasajero impedirle que aborde una unidad si no anda mascarilla o queda como a un llamado al usuario a no subirse o le pueden decir, mire, usted debe de bajarse porque no anda mascarilla o se la quita. Este es un tema importante, Eduardo, y qué bueno que usted nos hace ese tipo de preguntas porque es importante que nosotros podamos expresar que hacemos lo posible definitivamente con los recursos que nosotros tenemos, con los ingresos también que cada una de las empresas de transporte colectivo tiene en estos momentos bastante difíciles, precarios diría yo, en los cuales se está operando el transporte colectivo de pasajeros, cuando hemos visto que todo ha aumentado, no solo el combustible diésel ha aumentado, o gasolina, en el caso nuestro solo utilizamos el diésel, sino que todos los productos. Entonces nosotros, ante esa pregunta que usted nos hace, definitivamente nosotros no podemos obligar a la gente a que ande mascarilla, definitivamente que no, porque en el transporte colectivo es complicadísimo. Eso no es como en una tienda, en un supermercado, que ahí pues sí, no lleva mascarilla, no puede entrar. En el transporte colectivo es bien complicado para el conductor que se ponga a pelear con un usuario o X usuarios para que no entren a la unidad de transporte sin mascarilla. Nosotros las instrucciones se las damos a nuestros conductores y tratamos de salvaguardar también a ellos, dándoles los recursos que necesitamos para que ellos se protejan y a sus familias, obviamente. Pero ponerse a pelear con un pasajero difícilmente, es complicado eso, pero hacemos lo posible. Nosotros le hacemos el llamado a la población también para que las unidades que ya van llenas, la población pueda esperar otra unidad para que salvaguardar su vida, ¿verdad? O que no se contagie por en algún caso, dijéramos que en alguna unidad pues vaya alguien que tenga, pues posea el virus o algo por el estilo, que pueda entonces abordar otra unidad, que espere la que viene de atrás, entonces para evitar cualquier riesgo. Entonces creemos nosotros que es importante que la población también nos colabore en ese sentido. Es lo que nosotros podemos hacer, definitivamente, porque no es la intención andar violando los protocolos que ya las autoridades han establecido, en este caso, ¿verdad? Ahora, las ventas es otro tema también que algunos dicen, mire, si se suben los vendedores a las unidades, la gente va a comprar, no es porque se lo va a llevar, lo va a comer, se quita la mascarilla, empieza a comer dentro de la unidad y también puede convertirse eso en un foco de contagio, aunque el pasajero se suba con la mascarilla y termina comprando, Luis. En realidad es una cuestión bastante dura porque prohibirle a una persona de parte del chofer, sí, no te subas o subite, él no puede. Él simplemente sugiere y queda a opción de la persona el hacerlo o no hacerlo, porque en realidad nosotros lo único que damos es un servicio para poderlo trasladar y nosotros tenemos una retribución a raíz de eso. Ahora con las ventas, pues en realidad tendrían que ser quizás las alcaldías las que regularan eso, o la Policía Nacional de Tránsito, no sé, para poder evitar ese tipo de contactos de venta en las unidades. Pero sí, yo creo que es el usuario directamente, es cada pasajero, bajo su responsabilidad, el tomar o no una venta de la calle. A ver, don René, en el caso específicamente de estas multas, tengo la curiosidad, que va de poner multa todos los días, ¿quién paga esas multas?
¿Es el motorista, es la empresa, se las pone la multa a la unidad o cómo funciona en este caso? Bueno, ahí depende de la autoridad. Definitivamente el que anda manejando la unidad, pues sí, es el conductor. Entonces, ahí en esos casos, por lo general, la autoridad es al conductor al que le aplica la multa, ¿verdad? En algunos casos también al propietario, a la tarjeta de circulación. Definitivamente creemos que eso lo tenemos que tratar de evitar, porque ya Luis lo decía, esta es una situación real, el virus todavía está presente en el país y en el mundo y debemos respetar, porque lo cierto es que el riesgo allí está y no debería de ocurrir. Nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para que en el transporte colectivo pues no haya aglomeración y que el riesgo pues sea mínimo, porque siempre hay riesgo, pero que sea mínimo. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que podamos seguir adelante y contribuyendo a que se respeten los protocolos que han sido establecidos por las autoridades. Muy bien. Luis, en otro tema que también afecta al sector transporte, es un tema que no es nuevo, es un tema ya de varios años en el país, el tema de la extorsión. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha bajado, ha incrementado o lamentablemente pues se ha mantenido afectando a conductores y a ustedes de empresarios? En realidad es un tema delicado. Yo no puedo decir de que no ha bajado en algunos casos. En muchos casos pues es un problema social que está viviendo el país entero de una o de otra manera. Hay rutas que sí han tenido la oportunidad de que no tienen este tipo de presión adicional a sus costos de operación. En su gran mayoría pues tienen ese tipo de costos aplicados que pues son ya acuerdos y arreglos internos que cada ruta utiliza para poder operar y garantizar a la población el servicio sin que haya paros de servicio. Que han habido en estos últimos días rutas que se han tenido que optar al paro por el término de amenaza, sí, por el término del miedo en cuanto a los motoristas. Hemos visto la acción que sucedió en la ruta 202, lamentable. Lamentable, pero es una realidad que vivimos y que, bueno, Dios sabe por qué estamos así, por qué la tenemos y que no somos nosotros los que podemos cambiar eso, sino que aquí es un conjunto de medidas que se tienen que aplicar para poder tomar una mejor decisión en cuanto a cómo manejar esta situación. ¿No hay todavía, don René, un acuerdo con las autoridades sobre este tema o que les hayan dicho, mire, viene este plan operativo, estamos tratando? Yo me acuerdo de algunos esfuerzos, Plan Bus y otros que policías vestidos de civil abordaban las unidades para tratar de controlar esto. ¿Hay algún esfuerzo ahora? Bueno, mire, la verdad es que, para ser franco, sentimos un poco débil la parte del combate a este tema de la extorsión, para ser sincero, ¿verdad? Sentimos que, como me dijo un empresario hace algunos días, lamentablemente estamos mendigando justicia, porque lo cierto es que el tema de la extorsión, sí hay algunas rutas, hay que aceptarlo, que gracias a Dios pues no pagan extorsión, ¿verdad? Pero no es la generalidad, o sea, es un número, podríamos decir, reducido, que no pagan. Pero la gran mayoría, la información que nos llega a nosotros, que los empresarios pues se siguen quejando, es que están siempre siendo acosados por las estructuras delincuenciales que siguen exigiendo el pago de la extorsión. Entonces, ya vimos, como decía Luis, lo último que ha ocurrido en una de las empresas, grandes empresas, por cierto, en la zona occidental. Es una ruta que ha parado, creo que en los últimos 3 meses ha parado quizás unas 3 veces, por presiones de las estructuras delincuenciales a más exigencias del pago de extorsión. ¿Qué pasó? Pues, según lo último que ha ocurrido es que había un cierto ya solución del problema
de que ya restablecieran el servicio en las unidades de la empresa o de la ruta, pero ¿qué pasó? El siguiente día hubo un conductor asesinado. ¿Qué le tocó a la empresa? O sea, no es la empresa la que para, son los conductores los que dicen no podemos trabajar así, Claro. porque tienen miedo de perder la vida, es lógico. Entonces, lamentablemente es así. Nosotros lo que hacemos el llamado en estos casos a las autoridades pertinentes es que se fortalezcan las áreas investigativas de la policía específicamente, porque nosotros como empresarios de transporte siempre ha sido nuestras quejas con las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, y esta vez pues estamos siempre haciendo el llamado para que se fortalezcan esas unidades de investigación de la Policía Nacional Civil. Muy bien. Y que se pueda abordar el tema de la extorsión y se pueda combatir y erradicar, si eso es lo que necesitamos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la participación de ustedes, nuestros televidentes, a través de las redes sociales de La Voz de Mao Hernández. Mao, buenas noches. Eduardo, buenas noches, y buenas noches a nuestros distinguidos representantes de la Mesa del Transporte Nacional. Comenzamos con la participación de Salomón, que de una manera muy folclórica nos escribe: por ahí hay una cantidad de gente maldiciendo por estas disposiciones, pero cuando un ebrio, bolo, borracho o surumbo, dice Salomón, causa un accidente, nada dicen. Si nadie quiere ir a la cárcel, es fácil no manejar vehículos si ha ingerido licor, guaro, alcohol, chicha, chaparro u otros. Como dije, de una manera folclórica, Salomón participa. Felipe Roldán nos dice: los empresarios del transporte público deben ser más conscientes con el usuario. El servicio no es de calidad, las unidades se quedan hasta sin llantas, accidentes, alcohólicos manejando, etcétera. Se les ha subsidiado en demasía y no se ve que mejore de ninguna manera el servicio. Karina Ramírez, por la misma vía, nos dice: buenas noches, interesante temática esta noche. Me gustaría señalar que el endurecimiento de medidas de tránsito es totalmente justificado, con particular énfasis en el transporte público. La semana pasada capturaron a un motorista de la ruta 30A con alto grado de alcohol, señala Karina. Y el usuario Cachertux nos escribe: no se trata de educación, entre comillas, se trata de que ya es obsoleto el transporte público. Vamos al set para las respuestas de la Mesa del Transporte Público, del Transporte Nacional, Eduardo. Muy bien, gracias, Mao, por las preguntas. A ver, Luis, comienza tú a dar respuesta. Bueno, por favor. Accidentes por personas tomadas, ya sabemos de que enfocado a eso principalmente van estos nuevos cambios de ley. El motorista que abordaron de la 30A, lastimosamente el desorden de la ruta muchas veces pierde el control de los motoristas, y depende de la zona donde trabajemos, así el motorista se comporta. Donde menos control hay, más libre para que pueda tomar este tipo para que se puedan dar este tipo de situaciones. El servicio más consciente. En realidad, nosotros ahorita estamos dando un servicio prácticamente dentro de los que llevamos control, dentro de los que llevamos declaraciones de renta, IVA, AFP, Seguro Social. Nosotros nos estamos comiendo la depreciación de las unidades, y eso es lo que a nosotros en algunos casos nos tiene vivos, trabajando todavía, operando, porque nos estamos comiendo la depreciación de las unidades, porque los ingresos que tenemos no alcanzan para cubrir todos los costos. Y gracias, porque de una o de otra manera pues hemos tenido un oxígeno estos últimos 2 meses, donde han ido puntualizando el tema de la compensación, porque ya está presupuestado presupuestada dentro de los costos de operación que tenemos. Ahora, que el transporte es obsoleto, discúlpeme, si usted aborda el transporte, yo le diría de qué forma está obsoleto, porque en estos últimos 5 años se hizo el esfuerzo, se han cambiado más de 1,200 unidades a nivel nacional. Internamente, todas las unidades están dentro de los parámetros de vida establecidos por la ley. ¿A dónde estaría lo obsoleto? Una unidad que sobrepasa los años de vida útil, no le dan matrícula. Don René, tal vez el tema es lo que decían del trato al usuario, ¿verdad? Sí. Donde la gente más a veces resiente en el tráfico. Sí, claro. No, nosotros estamos conscientes, en ese caso, lo que el amigo Salomón mencionaba, el hecho de que algunas
personas que andan manejando, andan borrachas, definitivamente, don Salomón, definitivamente nosotros no vamos a defender a nadie que ande tomando y por eso lo cachen y lo multen o esta nueva ley pues le caiga también encima el peso, ¿verdad? Nosotros no vamos a defender a nadie que ande en esas condiciones. Definitivamente, ahí estamos de acuerdo con usted. En el caso del señor Roldán, dice que debemos mejorar el transporte y que para eso nos dan subsidio. Algo así lo plantea él. Sí. Definitivamente nosotros estamos tratando de mejorar. De hecho, ya lo decía Luis, hay más de 1.300 unidades que se han adquirido, nuevas, en un lapso de 6 años acá, pero definitivamente la situación de los ingresos han parado esas inversiones de tal manera que no es posible ya seguir invirtiendo en las condiciones que está el servicio de transporte o el transporte colectivo, porque no hay ingresos suficientes como para salir de esos compromisos que se adquieren. Karina mencionaba que habían capturado, ¿verdad?, a un conductor de la Ruta 30. Definitivamente nosotros, repito, no estamos defendiendo a nadie que ande en esas condiciones y máximo se anda manejando en el transporte colectivo. Definitivamente que no. Nosotros vamos y seguimos trabajando, tratando de tener mejores controles y ojalá un día podamos sentarnos con el gobierno para abordar todos estos temas y buscarles una solución de raíz a los problemas que aquejan al transporte y poder definitivamente prestarle un mejor servicio a la población. Definitivamente nosotros queremos hacer eso, definitivamente. Don René, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Eduardo. Gracias, Luis, también por acompañarnos. Muy amable, estamos a la orden para una próxima. Mucho gusto. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y nos vemos el día de mañana.